Buenas tardes compañeros, mi nombre es Oscar Daniel Rentería González y vengo a presentar mi presentación de instrumentación industrial, mediciones de caudal. Mediciones de caudal, ¿qué es? Es la cantidad de flujo que circula a través de una sección de un ducto, tubería, cañería o ducto, río o canal, por una unidad de tiempo normalmente identificada por el flujo volumétrico o volumen que pasa por un área dada por la unidad de tiempo, menor a la frecuentemente que se identifica por el flujo masivo o masa que pasa por el área dada en la unidad de tiempo. ¿Qué son? Son las medidas de unidad de procesos industriales que se efectúan en un laboratorio, planta, piloto. Es muy importante la medición de caudales por los líquidos y gases. Existen dos tipos de medición de caudal según su tipo, que son los volumétricos, que determinan el caudal del volumen del fluido, los de masa, que determinan el caudal en base en masa. Sus principales medidas, indicadores de medición de caudal, son sistemas, elementos y transmisores. Los sistemas son presión diferencial, área variable, velocidad, fuerza, tensión inductiva, desplazamiento positivo, torbellino, oscilante, competición de presión y temperatura en medios de volumétricos, térmico, momento y fuerza de Coriolis. Y podemos ver sus elementos y sus transmisores de cada uno de sus sistemas. También, como acabo de mencionar, hay varios tipos y uno de ellos es el de volumétrico, vamos a explicar solamente el de volumétricos. Los medidores volumétricos se determinan en el caudal de volumen de fluidos, o bien sea directamente en el desplazamiento o bien directamente por la reducción o inferencia de presión diferencial, el área variable de velocidad, fuerza, tensión inductiva y torbellino, como lo acabo de mencionar anteriormente. Esto señala que las medidas de caudal volumétrico en la industria se lleva a cabo principalmente con elementos que dan lugar a presión diferencial al paso de fluido entre estos elementos, que se encuentran en la placa de definición de diagrama tolerancia, tubo de Vernier, Pillow y tubo de Anubar. ¿Qué es cada uno? Placa de oscilamiento constante. Es la placa de fracción instantada en la tubería de dos tomas conectadas a la parte anterior y posterior. La placa capta la presión diferencial de cada una de posición al cuadrado de caudal. Como podemos ver, ese es el sistema de la placa. Vemos aquí la placa y es la presión diferencial por la placa de orificio. El sistema de tipo Venturi. El efecto Venturi también es conocido como tubo de Venturi. Consiste en que el fluido de movimiento dentro de un conducto cerrado disminuye en la presión, aumenta en la velocidad después de una zona de presión menor. El tubo de caudal son derivadas del tubo de Bernoulli, que se caracteriza por bajar la presión al 0.5%, pudiendo llegar al menos 0.25% calibrado en laboratorio. Este es el diagrama del tubo de Bernoulli, que podemos ver cada una de sus asignaturas y su composición y su fórmula para sacar la medición de presión de cada uno de los líquidos de fluidos de caudal. El tubo Pilot es el tubo Aventure Pilot Tube, que es el tubo pide que la diferencia entre la presión total y la presión estándar, que se ve la presión dinámica, en la cual proporciona al cuadrado de la velocidad. Este tubo es sensible a las variaciones a distribución de velocidad, selección de tubería. Aquí es un empleo en el flujo de lámina, dispositivo de tramo, recto, tubería, eje al 0.9% tenido a un orden del 2% al 5%. Aquí podemos ver su presión, su diagrama y su fórmula de medición de caudal. Tubo de Anubar. Es la innovación del tubo de Pilot. Es la innovación del anterior tubo. Consta de un tubo exterior situado en el largo de un diámetro transversal en la tubería de dos tubos internos. El tubo exterior consta de 4 orificios, cara, aguas arriba de corriente, que se utiliza para internar los periodos velocidad, poner a realizar promedios de orificios dentro de un tubo debajo de la corriente. Aquí podemos observar que es similar, pero tiene otros tubos y tiene los 4 orificios que regulan la presión total. Esta sería la diagrama, la figura que versa el porcentaje de presión diferencial absorbida, pudiendo apreciarse en orden de pérdida de la carga de mayor o menor de las placas de orificio de tubera, tubo y Bernoulli. Aquí podemos ver cómo están las cargas de los anteriores caudales.
que vemos que están debajo relacionados al tubo de Bernoulli, lo largo, la Tobel y el diagrama de Flaca. Esas serían las diferencias entre los fluidos de caudal del volumétrico. Esto sería todo. Ustedes, gracias. Eso sería todo, compañeros. Por su atención, gracias.